Bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con el esquema de redención. Vamos a continuar, hermanos, buscando la semilla. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Y en el versículo 4. En lo que lo encuentran, hermanos, recordemos que nos quedamos en que habían pasado 400 años, hermanos, 400 años en los cuales Dios no había tenido ningún tipo de comunicación directa con el pueblo. Recordemos que lo último que vimos fue que Malaquías fue el último profeta, ¿se acuerdan? Y que Malaquías, una de las cosas que profetizó era sobre Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionaba ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, ¿verdad? Entonces que iba a venir Malaquías, hermanos, primeramente a preparar Juan el Bautista a preparar los corazones de los judíos, ¿verdad? Y después dijimos que después de eso pasaron 400 años, hermanos, de silencio, ¿verdad? Y dijimos que eran 400 años de silencio y era porque Dios no había tenido comunicación directa con el pueblo, pero que habían sucedido varias cosas, ¿verdad? Varias cosas en esos 400 años. Entonces, ahí nos quedamos, hermanos, y hoy vamos a ver Jesús el cumplimiento del tiempo, hermanos. Jesús el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, hermana Ana, por favor, vienes con la lectura, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien, entonces, cuando vino, ¿qué, hermanos? El cumplimiento del tiempo. Entonces, el tiempo se iba a cumplir. ¿Y qué iba a suceder cuando llegara ese tiempo? Dios enviará a su Hijo. ¿Ok? Dice que Dios enviará a su Hijo, muy bien, Martín. Y este Hijo iba a ser nacido de mujer y nacido El Rey. ¿verdad? Entonces, es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Entonces, iba a llegar ese tiempo, hermanos, en que el Señor habría de nacer. Y para esto, hermanos, dice la Escritura que fue nacido de ¿qué? De mujer. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, y eso lo sabemos, que esto lo vamos a volver a recordar, nació igual que usted y yo, ¿verdad? Y vamos a hablar de José y María, hermanos. Que José y María son sus padres terrenales, hermanos. Y eso lo sabemos. Ellos fungieron como esa dirección, hermanos, en su niñez aquí en la tierra. Actuaron como padres terrenales, hermanos, y eso lo podemos ver ahí en el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, hermanos, también. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo estos hombres fueron los que Dios escogió, hermanos, para que fungieran con esa gran labor, hermanos, de ser los padres terrenales del Señor. Pero lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que Dios no eligió a cualquier persona. Dios no eligió a cualquier mujer, a cualquier hombre, hermanos, para que fungieran con este gran trabajo, hermanos, sino que eligió a un hombre y a una mujer, hermanos, con cualidades especiales, hermanos, con cualidades adecuadas, ¿verdad? Recuerden que Dios, hermanos, nunca en el proceso que hemos estado viendo, hermanos, y aún después, hermanos, nunca escogió a personas indignas para realizar su obra. Desde el principio, hermanos. ¿Se acuerdan cuando de Abraham, de Moisés, de José, que es otra vez que hemos visto, ¿verdad? Hombres adecuados. A David después en la época de los reyes, ¿verdad? Dios siempre eligió hombres adecuados. Y no iba a ser la excepción, hermanos, con José y con María. No iba a ser la excepción. Estos hombres, hermanos, tenían condiciones y cualidades especiales para esta gran
Lucas, ¿qué hermano? Lucas capítulo 1, versículo 28 al versículo 30, hermanos. Miren, estamos viendo que Dios eligió a un hombre y a una mujer especial, con cualidades especiales, hermanos, para esta gran labor, ¿verdad? No escogió cualquier persona. Entonces, vamos a ver primero acerca de María, ¿verdad? Primero acerca de María. Y vamos a pedirle a partir de que los hermanos José un versículo cada quien, el hermano José, hermana Victoria y Bella, que nos viene con la lectura. Lucas capítulo 1, versículo 28 al versículo 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Bien, hermanos, esta parte la hemos leído, yo creo, infinidad de veces. Las maestras que dan clase a los niños, yo creo que en algunas ocasiones le han dado esta historia de los niños, ¿verdad? Acerca del nacimiento de Jesús. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, aunque no leímos el versículo 26 y 27, dice que el ángel, hermanos, fue enviado por Dios a la ciudad de Nazaret, ¿verdad? A una ciudad de Galilea, ¿verdad? Y dice que allí, hermanos, había una mujer virgen desposada con un varón llamado José. Esa mujer, hermanos, era María, ¿verdad? Era María. Y el ángel se le aparece, según lo que acabamos de leer en el versículo 28, hermanos, dice que entrando el ángel, donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Esa fue la señal, hermanos, o fue el saludo, ¿verdad? Por eso María se sorprende: ¿qué tipo de salutación es eso? ¿Qué me estás queriendo decir? Porque dice: salve, muy favorecida, hermano. Es lo primero que está diciendo. Y entonces, hermanos, cuando hablamos de alguien que es muy favorecido, hermano, dice el original griego, hermanos, que es alguien a la cual se le ha sido otorgada gracia, ¿verdad? Y es alguien que es investida con honor especial. Y eso era lo que era María, hermano. Eso era lo que era María para Dios. Dios había visto en ella, hermano, a alguien muy especial. No era cualquier mujer, no era cualquier persona, hermano, sino que ella, hermano, era una mujer muy especial, ¿verdad? Era alguien vista con honor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que era María para Dios, hermano. Dios le había visto a alguien con unas cualidades únicas, con cualidades especiales para dirigir esta gran obra, hermano, de ser la madre eternal del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, eso era lo que era María para Dios. Una mujer honorable, hermanos. Una mujer de respeto. ¿Me entienden? Era una mujer de respeto. Pero también, hermanos, dice el versículo siguiente: dice, más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? O sea, María no lograba comprender, hermanos, el mensaje del ángel. No lograba asimilar qué me quiso decir. Pero, hermanos, el mismo ángel le va a contestar en el versículo siguiente. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Verdad? Has hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de gracia, hermanos, en este versículo hablamos de favor, hablamos de aprobación. Entonces María, hermano, era una mujer aprobada por Dios. Miren, hermano, qué cualidades habría tenido, o más bien, qué actitud, qué comportamiento había tenido María, que era una mujer aprobada. ¿Me entienden? Y es que, ¿se acuerdan, hermanos? Hablando de Noé, ¿se acuerdan, hermanos, qué dice de Noé? ¿Se acuerdan cuando la humanidad dice que todos sus pensamientos eran de continuo solamente el mal? Halló gracia. Dice que halló gracia, ¿verdad? Halló gracia.
porque era un hombre aprobado por Dios, hermano. Sus cualidades, su actitud, su comportamiento, era alguien digno, hermano, para Dios. Y eso es lo que estaba haciendo María, hermano. María era una mujer aprobada para Dios. Y la pregunta sería, hermanas, para ustedes: ¿nuestro comportamiento es de alguien aprobado para Dios? ¿Nuestro comportamiento es de alguien que es digna de honor especial porque es favorecida por Dios? Esa es la actitud que deberíamos de tener, ese es el comportamiento que deberíamos de tener. Eso es lo que María había hallado delante de los ojos de Dios. Hermano, ¿y cómo Dios no iba a escoger a esta mujer si iba a ser la portadora de la semilla? Si iba a ser la encargada, hermano, de traer a luz a esta tierra al Señor Jesús. Pero lo mismo pasaba con José, hermano. Lo mismo pasaba con José. Dios escogió a José, dice en Mateo capítulo 1, versículo 19, hermano, describiendo a José. Dice lo siguiente. Mateo 1, 19. Mateo 1:19, y vamos a pedir a nuestra hermana Manuela que nos pide con la lectura, por favor. Mateo 1:19. Dice la palabra de Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Muy bien. Miren, hermano, ¿cuál era la característica de José? Era justo. Era un hombre justo, hermano. Y era tanta su justicia, hermano, era tan correcta su manera de proceder, hermano, que cuando se ha dado cuenta que María está encinta, hermano, él le da miedo. Porque él todavía no se casaba con ella. ¿Entiendes? Estaban en los preparativos. Y había decidido, dice el versículo, hermano, dejarla secretamente. Porque no querían ofenderla, hermano. No querían que la gente se burlara de ella. ¿Cómo iba a estar embarazada si todavía no se casaba con ella? Y Dios dijo, la tengo que dejar. Y después, hermanos, vemos que el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Verdad? Entonces, Dios tenía planes, hermano. Pero Dios, hermano, escogió a los hombres adecuados para traer al Mesías a este mundo. No eligió a cualquiera. Eligió a los adecuados. A los adecuados, hermano, para portar la semilla, hermano. Y es que estos hombres, hermanos, lo que estaban buscando, hermanos, ellos lo que estaban buscando, hermanos, era simplemente hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban buscando otra cosa, ¿verdad? Ellos se comportaban así, hermanos, porque ellos lo que buscaban, porque ellos lo que estaban haciendo, hermanos, era simplemente lo que sabían que tenían que hacer. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, hasta ahí Dios no les había hablado a ellos. Y ellos, ese era su comportamiento. Porque ellos también conocían la ley. Porque ¿qué dijimos en Gálatas? Fue nacido de mujer y bajo la ley. Miren lo que estaban haciendo, hermano. Simplemente. Ese era su comportamiento natural, esa era su manera de ser. Y esa es la actitud, hermano, que nosotros deberíamos de tener también. Ese debería ser nuestro comportamiento. Hacer la voluntad de Dios. Para poder ser favorecidos, hermanos, delante de Dios, para poder hallar gracia delante de Dios, para poder ser hombres justos, hermanos, delante de Dios. Esas son las actitudes que tenemos que tener. Y de nuevo, ellos tienen un rol importante, hermano. Estábamos hablando del rol importante, hermano, y ellos tenían que cumplir con su rol de padres, hermano.
Porque no se nos puede olvidar que ellos son, aunque era el Hijo de Dios, ellos eran como sus padres terrenales. Y sus padres, y como padres terrenales, tenían que hacer su labor de padres. Y José y María, hermanos, iban a cumplir cabalmente con esta tarea, hermanos. Hicieron muy buen trabajo, hermanos. Miren, dice Lucas capítulo 2, versículo 52, hermanos. Lucas 2, 52. Pero para no estar leyendo aquí y allá, nos vamos a comenzar desde el versículo 41. Desde el verso 41, y vamos a pedirle a nuestra hermana Mari, a partir de ella, que nos ayudemos de un versículo, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Yanet, y verdad, no veo a la hermana, yo más estoy hablando por lo que vi ahorita al principio. Y luego regresamos acá con nuestra hermana Mari. ¿Ok? Hermana Mari, nos ayuda por favor. Lucas 2:41, un versículo, hermana, un versículo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabado la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero no la hallaron entrar a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, hermano. Entonces, José y María tenían una gran labor, hermanos, como padres. Una labor que usted y yo también tenemos hoy en día. Hoy tenemos hijos, hermanos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y los hijos tenemos padres, ¿verdad? Entonces, había que hacer una gran labor, hermanos. Y María y José, hermanos, yo sí lo veo, aquí lo quiero comentar. Si a veces nosotros crear a un hijo, hermanos, es complicado. Ahora ellos saber que tenían al Hijo de Dios, porque fue lo que el ángel le dijo a José, ¿verdad? Este niño va a ser nacido del Espíritu. Entonces ellos sabían que tenían al Hijo de Dios. Qué gran responsabilidad, hermano. Nosotros tenemos hijos a los cuales tenemos que guiar, a los cuales también es una muy grande responsabilidad, hermano, porque el trabajo del padre, hermano, o el trabajo de los padres, es llevar a nuestros hijos al cielo. ¿O no les digo? Esa debería ser nuestra gran labor, hermano. Es una labor bien complicada, hermano. Y José y María tenían esta gran labor, hermano, de criar al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y dice el versículo 41, hermanos, en adelante, dice que ¿dónde andaban ellos? En la fiesta de la Pascua, pero ¿en qué ciudad? En Jerusalén. ¿Y a qué iban a Jerusalén? A adorar. ¿Y a qué lugar en específico iban a adorar? Al templo. ¿Me entiendes? Iban al templo, hermano. Eso era lo que estaban haciendo, hermano. Y dice los versículos siguientes,
parientes, hermanos, que ya cuando venían de regreso a casa, pues al parecer se les extravió ahí un poco el niño. Se les extravió. ¿Cómo andarías, Daniel, si se te pierde Mateo? Desesperado, ¿verdad? Preocupado. Estresado, hermano. Y el niño se perdió. No lo encontramos. Y ya María y José andan buscando, hermano, por todos lados y deciden regresar porque ahí entre los parientes, entre los amigos no lo encuentran. Y deciden regresar. ¿Y dónde me encontraron? En el templo. Ahí estaba en el templo. Me perdí. Regrésale, por favor. Bueno, y entonces estaba en el templo, hermanos. Estaba en el templo. Y lo encontraron ahí en medio de los doctores de la ley. Ahí estaba el Señor. Entonces, esa es la historia. Ahí estaba el Señor. No lo encontraban. Pero, hermanos, miren qué gran enseñanza nos van a dejar estos versículos, hermanos, en cuanto al comportamiento, a la actitud, a la educación, a la formación que el niño Jesús iba recibiendo. Si leemos el versículo 52, hermanos, dice que Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? Dice que crecía en estatura y dice que crecía en gracia para con Dios, y no solamente para con Dios, ¿para qué más? Para con los hombres, hermanos. Y es que, hermanos, estaba teniendo una gran educación moral, hermanos. Porque para hallar gracia delante de los hombres, hermanos, era porque era un niño intachable. ¿Me entienden? Era un niño bien portado. Y es lo que nosotros, hermanos, como padres deberíamos de buscar en nuestros hijos. ¿Me entienden? Y no estamos diciendo con esto, ¿verdad?, de que los niños no puedan jugar, no puedan brincar, no puedan correr. ¿Me entienden? No, tienen que hacer su trabajo de niños, son niños. Pero, hermanos, tienen que tener una educación intachable. Una buena educación. Que moralmente, en esa formación, hermanos, de ética y de valores, los tengan. ¿Me entienden? Simplemente, hermanos, hoy en día, y yo te lo digo a mi esposa muchas veces, y le digo que no cometa ese error, y espero que no lo cometa. Ahí si ustedes lo saben, me dicen. Porque, hermano, hoy en día yo estoy en grupos de WhatsApp de la iglesia, de la escuela, del trabajo, de los clientes, de los proveedores, y tengo muchos grupos de WhatsApp, hermano. Y luego ellos ponen, buenos días. Nadie contesta. Y luego ahí te sale, ¿verdad?, información, y le pueden poner todos los que ya leyeron el mensaje. Todos los que ya te leyeron el mensaje. Y nadie te contestó buenos días. ¿Saben qué es eso? Falta de educación. Porque le digo a mi esposa, cuando te pregunto, cuando te dicen buenos días, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Una respuesta? Pero no contestan, hermano. Y estamos hablando en este caso de los muchachos, ¿verdad? De los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser intachables, hermanos, en su formación, en esa educación. Y estamos hablando de un ejemplo tan simple como es un saludo, hermano. Pero si no saben saludar, ¿cómo podrán tener otro tipo de comportamientos, el ayudar al prójimo, el ver por una ancianita que está ahí batallando para cruzarla? ¿Cómo? Y ni siquiera saludar sabemos. Y dice la escritura, hermanos, que el Señor, el Señor Jesús, hermanos, había hallado gracia delante de Dios y delante de los hombres. Era bien visto, hermano. El Señor Jesús era bien visto. Bueno, en este caso el niño Jesús era bien visto delante de los hombres. No recuerdo el ejemplo que dimos el sábado ahí en la clase de los varones, pero yo le decía que cuando hablamos de un comportamiento, hermano, íntegro, moralmente, siempre tengo en la mente a Timoteo, hermano.
Porque si leemos Hechos capítulo 16, hermanos, dice que los hermanos daban buenas referencias de Timoteo. Los hermanos, ni siquiera era él que nos iba diciendo, oye, me porto bien. No, los hermanos hablaban bien de él. Cuando Pablo habla a los filipenses, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Pablo dice, a ninguno tengo el mismo ánimo que como este. ¿Me entiendes? Y si vamos a 1 Timoteo capítulo 1, hermano, dice que por eso lo dejó en Éfeso. Era un hombre de confianza, hermano, por su comportamiento, por su formación que había tenido. Y la pregunta es, nosotros estamos formando jóvenes moralmente, éticamente, con valores que sean dignos de confianza. Porque eso es lo que estaba haciendo José y María. Y no solamente eso, hermano, ya lo dijimos ahí en el versículo 41. ¿Dónde andaban? En el templo, adorando en Jerusalén. Ahí estaban, hermano. Entonces el Señor Jesús estaba recibiendo una educación religiosa. Estaba recibiendo una buena educación religiosa. Tanto sí que, fíjense, hermano, la Escritura no dice que el niño hizo berrinche para ir a la reunión, al templo, a adorar. No dice eso, ¿verdad que no? Ni que tampoco estuvieron batallando para despertarlo y que se cambiara y se lo llevaran a la reunión. No dice eso. Es más, por lo contrario, cuando ya venían de regreso, ¿dónde lo dejamos? En el templo. Entonces, el Señor sabía, hermano, que al templo se iba a adorar. Él sabía eso y a él le gustaba estar ahí. Y la pregunta para nosotros padres, hermanos, ¿hemos logrado que a nuestros hijos les encante estar en el templo? ¿Que les guste estar ahí? Y no porque los traemos a la fuerza, y no porque los tenemos que estar levantando el domingo por la mañana, sino porque ellos les nace y dicen, yo quiero estar ahí, porque el Señor Jesús hasta se quedó ahí en el templo por esa formación que le estaban dando. Estaban viendo el templo, hermano, y al Señor Jesús le gustaba ir al templo. ¿Me entienden? El Señor Jesús le gustaba estar ahí. Y dice el versículo, ¿cuándo iban al templo, hermano? ¿Sus padres? Todos los años. Todos los años. Porque así lo dictaba, hermano, Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 al versículo 8. Nuestros hijos, hermanos, cada día de reunión anhelan con ansia, se preparan con tiempo para venir a adorar. ¿Lo hemos logrado? ¿Me entiendes? Porque esa es la labor que como padres tenemos que hacer. Esa es la labor que José y María estaban haciendo con el niño Jesús. Pero no solo eso, hermanos, sino que miren, él recibió una educación moralmente correcta, recibió una educación religiosamente correcta, y también, hermanos, recibió una educación laboralmente correcta. Mateo capítulo 13, versículo 55. No, Mateo capítulo 13, verso 55. En el versículo 54, hermano, dice que el Señor andaba en las sinagogas enseñando, y a todos los estaba maravillando con lo que él enseñaba, hermanos, y muchos le preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? A ellos les sorprendía, hermano, las enseñanzas del Señor. Y según el versículo 55, vean ¿qué dice, por favor? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Muy bien. ¿Qué les sorprendía, hermano?
Le sorprendía la sabiduría que él tenía. Pero le sorprendía más, hermano, que cómo podía ese niño tener esa sabiduría si no era el hijo del carpintero. ¿Me entienden? Y es que parece indicar, hermano, la escritura no nos redacta mucho en cuanto a su etapa de niño, adolescente, joven, hermano, hasta que comienza su labor de su ministerio, hermano, más que ahorita lo que estamos viendo del templo a los 12 años. Pero todo parece indicar, hermano, por lo que este versículo redacta con esa pregunta, ¿no es este hijo del carpintero? Es muy probable, hermano, o casi muy seguro, que el Señor Jesús había aprendido el trabajo de carpintería, que era muy probable que él ayudara a José en esa gran labor de carpintero. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor Jesús no era, en ese aspecto, no era un ignorante del trabajo, él sabía el trabajo de la carpintería. Había sido instruido, hermanos, en ese sentido. Por eso estos hombres, cuando ven las maravillas que está haciendo y ven la enseñanza que está dando dentro de la sinagoga, y dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Y hermano, ¿qué formación estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué formación laboral estamos dando a nuestros hijos? ¿Para qué los estamos preparando? ¿Para qué los estamos preparando? Hace un tiempo, hermanos, les preguntaba a los papás, bueno, yo creo que fue el año pasado, pero les preguntaba a los papás, ¿cuál es el objetivo con nuestros hijos? ¿Cómo los vemos, hermanos, en 5, en 10, en 15 años? ¿Cuál es el propósito que tenemos con nuestros hijos? ¿Dónde los queremos ver? ¿Y qué les estamos presentando, hermanos, en el camino para que lo logren en esas metas? Y yo sé que nuestro objetivo, porque así debe de ser, y lo mencioné ahorita en la introducción, hermanos, es llevarnos al cielo. Ese debe de ser nuestro propósito. Pero también nos tenemos que preparar para aquí en la tierra. ¿Y qué les estamos enseñando? Porque también, hermanos, esa es una mala costumbre, hermanos, que están teniendo los jóvenes hoy en día. No digo que todos, pero sí una gran mayoría, hermanos. Y es que no tenemos objetivos bien definidos. No hay objetivos bien definidos. Les preguntamos a los jóvenes, ¿qué quieren estudiar? ¿Qué quieren hacer? No lo sé. No saben qué quieren estudiar, no saben qué quieren hacer de su vida. ¿A qué edad te vas a casar? ¿Qué piensas en cuanto al casamiento? ¿En cuanto al matrimonio? No sé. No hay una visión clara, hermano. Y eso es parte de nuestra responsabilidad como hijos, perdón, como padres, de instruir bien a nuestros hijos y darles una formación, una preparación, hermanos, en este caso laboral. Debiésemos de enseñarles. ¿Me entienden? Muchas veces, hermanos, nos pasa, hermanos, como padres, que por no batallar preferimos hacer las cosas nosotros. Pero lo que estamos haciendo es darle una mala instrucción a los hijos, porque después los hijos no saben hacer nada. ¿Me entienden? Eso es lo que José y María estaban haciendo con el Señor. Le estaban dando una educación moralmente correcta, le estaban dando una educación religiosamente correcta y le estaban enseñando una educación laboral correcta. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, hoy en día como padres. Entonces, nosotros debemos de imitar, hermanos, esa formación que José y María estaban teniendo, hermanos, en esa gran labor que tenían de instruir al niño Jesús. Y el niño Jesús crecía, hermanos, en sabiduría, hermanos, y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ok? Hermanos,
continuar, hermanos, vamos a hablar ahora, hermanos, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, hermanos, ya vimos esta gran labor de José y María como padres del Señor. Fueron muy influyentes, hermanos, en cuanto a la semilla, hermanos, en cuanto a su trabajo para que esa semilla, hermanos, llegara a la tierra. Pero también, hermanos, la labor de Juan el Bautista, hermanos, es una gran tarea, hermanos, en el esquema de redención. Es un trabajo, hermanos, de suma importancia, ya que es comparado, ¿verdad? Lo leíamos allá en Malaquías, hermanos, es comparado con la labor que hizo el profeta Elías, hermanos, y es calificado como el Señor Jesús, hermanos, lo calificó como el mayor de los profetas. Miren, ahí en Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas 7, 28. Así lo describe, hermanos, así lo define el Señor, como el mayor de los profetas. Y dice la Escritura, hermanos: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que. Hermanos, el mismo Señor lo describe así, hermanos: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, tuvo una gran labor, hermanos, en el esquema de redención. Es una pieza muy importante, hermanos, en el esquema de redención, ya que Juan el Bautista, hermanos, viene a terminar el último trabajo antes que el Mesías se presente ante el mundo. Juan el Bautista, hermanos, es el último eslabón antes de que venga el Señor Jesús con su ministerio. Hermanos, y era una tarea de mucho privilegio preparar los corazones, hermanos, de la gente, pero también, hermanos, era de gran sacrificio. Este es el trabajo que hizo Juan el Bautista. Un trabajo que era muy necesario, hermanos. Platicábamos el hermano José y yo después de la clase, hermanos, como los escribas y fariseos, hermanos, no aceptaban a Juan el Bautista. Y prefirieron decir, no sabemos. O sea, no se comprometieron ante la pregunta del Señor. No quisieron hacerse responsables, hermanos, porque sabían de las consecuencias. No lo quisieron aceptar como profeta. No lo quisieron aceptar como un enviado de Dios. Porque si lo aceptaban, hermanos, era porque no hicieron lo que Juan les dijo. Pero si no lo aceptaban, hermanos, iban a tener un gran problema con el pueblo, porque el pueblo sí lo había aceptado. Entonces prefirieron decir, no sé. No sé. Entonces, hermanos, esa era la labor, hermanos, de Juan el Bautista, hermanos. Una labor de mucho privilegio, de mucha bendición, pero también de grandes sacrificios, hermanos. Y el trabajo de Juan, hermanos, era preparar los corazones de la gente, hermanos, y les predicaba acerca del arrepentimiento. Miren, Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9, hermanos. Lucas capítulo 3, versículo 7 al versículo 9, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Y ya también él hacía esta puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego.
Juan el Bautista, discúlpeme, él estaba preparando los corazones de la gente y estaba invitándolos al arrepentimiento. Estaba invitándolos, hermanos, a que tuvieran ese cambio de vida. Él estaba preparando el camino, estaba preparando a las personas para cuando el Señor viniera, hermano, para poderles dar la salvación. Y si ustedes no se arrepienten, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, que ustedes van a sufrir de la ira venidera. Y pone el ejemplo del árbol, hermanos, que no da fruto y será cortado, porque no sirve. No da fruto. Por eso necesitan arrepentirse. Y esa era la labor de Juan, hermano. Poder dejar a la gente, hermano, preparada al Señor, para que a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz, hermano, esta gente, así como usted y como yo, pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, hermanos, esa es la gran labor, hermanos, que tuvo Juan el Bautista, hermanos, en esta tierra. Entonces, hermanos, ahora nosotros también tenemos que ir, hermanos, a predicarle a la gente que se arrepientan, hermanos, para que no sufran las consecuencias de la ira venidera. El Señor va a venir, hermano. El Señor va a volver. Y todo aquel, hermano, que no lleve frutos. Entonces, hermanos, mucha gente se está perdiendo. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Mucha gente, hermano, está muriendo sin esperanza. Y alguien, hermano, tiene que ir a preparar los corazones. Y estos que van a preparar los corazones, hermano, debemos ser usted y yo. Amén. Entonces, hermano, ahí estamos, hermanos, ya más cerca de la semilla. Pasaron 400 años, hermanos, de silencio. Y tuvo que llegar, hermanos, Juan el Bautista, como el último de los profetas. Pero también, hermanos, tuvo que llegar José y María, hermanos, a hacer esa gran labor de ser los portadores de la semilla, hermanos, y traer al niño Jesús a este mundo. Y tuvieron una gran tarea y una gran labor, hermanos, y los fueron preparando, ¿verdad? Dándole una buena educación. Hermanos, tenemos gran tarea con nuestros hijos, primeramente, en casa, ¿verdad? Ahí tenemos que ir preparándolos, hermanos, para que ellos anhelen, hermanos, estar en el templo, para que ellos anhelen servir a Dios, para que disfruten de servir a Dios. Pero también, hermanos, hay mucha gente afuera que necesita conocer el Evangelio. Que el Señor nos bendiga.